Estamos de fiesta en noviembre, mes de la patria, mes de la patria. Advertencia. Enigma 507 es un programa apolítico y que no forma parte de ninguna organización religiosa en la que se hablan hipótesis de los más diversos temas controversiales del mundo del misterio. Para gente con criterio formado. Queda a discreción del radio oyente escucharnos y sacar sus propias conclusiones. No nos hacemos responsables de opiniones emitidas por los oyentes de este programa. Que disfruten de este tu programa Enigma 507. Este año, empezando el mes de enero, tuve el privilegio de caminar por segunda vez con los supervivientes de aquellos nefastos hechos del 9, 10 y 11 de enero de 1964. Y ellos me comentaban que estaban aterrorizados por las cosas que aparecen en los libros de historia de Panamá. Estaban espantados, estaban estupefactos por todas las cosas que se vierten en los libros de historia panameña. Pero más aterrados han quedado cuando se enteraron de que algunos de esos libros se imprimían en cierto país de allá de Sudamérica que no quiero mencionar ahora mismo. Hay muchas figuras que han sido elevadas a la categoría de dioses o de semidioses. Otros han sido totalmente denigrados. Los han llamado borrachos, indios, cholos incultos y analfabetas, tal como ha pasado con Victoriano Lorenzo. Pero hay otras figuras que han sido peores, que han hecho peores cosas y los ensalzan como a dioses. Y una de esas figuras precisamente de Sudamérica, en donde en su país de origen es poco menos que un dios o un semidios. Y lo que más me duele como panameño es que algunos de los visitantes del país donde este señor nació todavía tienen el tupé, el coraje de decir que ese señor nos liberó a nosotros. Me refiero a la figura de don Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar Ponte y Palacios Blanco, conocido popularmente como Simón Bolívar. Pero curiosamente hay otras figuras de su propio país, entre sus propios paisanos, que han merecido más loas, más reconocimiento que el propio Bolívar. Sin embargo, han quedado desapercibidas. Pero hay otro señor, o más bien otros señores, de un país caribeño que sustentó prácticamente las luchas revolucionarias en América. Y a ese país no se le reconoció absolutamente nada. Y no oigo a ningún haitiano residente en Panamá decir: por nosotros los haitianos, Simón Bolívar luchó por la libertad en Latinoamérica. Yo no escucho a ningún haitiano hablando así, ni expresándose, como lo hacen los otros señores de Sudamérica. Vamos a aclarar algunas cosas sobre la historia panameña. Y vamos a establecer esta noche quiénes son los verdaderos héroes y heroínas de esta gran patria llamada Panamá. Aquí me acompaña esta noche el amigo Joel Maure, que va a estar conmigo esta noche acompañándome. Todos estos temas los trataremos aquí, Enigmas 507. Muy buenas noches. Esta noche aquí mi compañero Joel Maure, que me está acompañando, está escuchando atentamente lo que estamos comentando. Joel, si tú quieres presentarte ante los oyentes, quieres hacer algún comentario antes de comenzar el programa de lleno, este es el momento. Sí, cómo no. Muchas gracias, doctor Rojas. Gracias por la invitación el día de hoy. Un programa bastante especial. Y quiero saludar a los oyentes, ¿no?, que nos están sintonizando a esta hora, y darles las gracias, ¿no?, por esa sintonía. También quiero mandarle un saludo allá a unos oyentes, ¿no?, que tenemos en el área de Panamá Oeste, La Chorrera, la familia Wong, allá en la enigmática ciudad de La Chorrera. Así que un saludo a ellos que están en plena sintonía allá. Ok. Quiero entrar en materia lo más rápido porque yo sé que ya yo estoy visualizando a 2 o a 3 que van a querer llamar, y ya me imagino quiénes son, no voy a decir nombres, pero que son los que más o menos siempre llaman aquí. Yo quiero empezar con el tema de 1821.
Después vamos a dejar el tema de 1903 para más adelante, porque hay una serie de señalamientos que los últimos años los vecinos que nos están visitando acá, y algunos para quedarse, están diciendo y están proclamando y diciendo que nosotros le debemos algo a ellos porque el señor Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Ponte y Palacios Blanco, Simón Bolívar para los amigos, dice que él nos liberó a nosotros. Pero yo me tomé la molestia, este servidor, de entrar en su propia página web de sus propios archivos nacionales de su propio país. Y la página web se llama, para los que tienen pluma, lápiz, apunten para que no digan que yo estoy hablando cosas que no son. La página se llama www.archivodellibertador, todo pegadito. www.archivodellibertador.gov, o sea, G de gato, G-O-B, B de bueno, .ve, que ese es el código de Venezuela. Repito, www.archivodellibertador.gov, o sea, con B de bueno, .b o .ve de Venezuela. Ese es el código de Venezuela para el internet. Ahí están todas las cartas. Hay un buscador y usted busca José de Fábrega, creo que hay una cuestión que dice documental, sección documental, algo así, creo que, ¿cómo se llama? Gestor documental. Gestor documental. Usted se mete allí donde dice gestor documental y ahí hay un buscador y usted busca por el apellido Fábrega, o escribe Bolívar, o escribes Santander, o escribes Inglaterra o Panamá, y ahí te salen todas las cartas referentes, porque Bolívar, si hay algo que tenía este caballero, que era tremendo escritor. Eso sí, un hombre muy culto, muy intelectual. Perfecto, todo eso está bien. Pero ustedes se preguntaron, bueno, ¿qué tiene que ver esto con Panamá, Rojas? Espérese. Tiene bastante que ver. Porque el día miércoles se va a celebrar otro aniversario más de la independencia de Panamá de España. Estamos hablando de 197 aniversario, ¿verdad? Ya faltan 3 años para cumplir el bicentenario. Yo me imagino que eso va a ser tremenda fiesta, ¿no? Para los santeños especialmente. ¿Por qué quiero recalcar este tema? Después de que yo desarrollo esto, voy a desarrollar el tema de 1903 y aclarar algunas mentiras que por ahí corren en los libros de historia y algunos medios de comunicación, como uno que está por aquí cerca que dijo una cuestión ahí que vaya. Bueno, hay que tener presente que Panamá, Ecuador, lo que ahora llamamos Colombia y que en ese tiempo se llamaba la Nueva Granada, y Venezuela, o sea, la Capitanía General de Venezuela, todo eso era parte de lo que antes se conocía como el Virreinato de la Nueva Granada. ¿Ok? Bien, vamos a remontarnos, y aquí les pido que usen la imaginación un poquito, allá por el año de 1819, vamos a trasladarnos a ese tiempo. Simón Bolívar, para no decir su nombre tan largo, el nombre de nacimiento, él recoge, por decirlo de alguna manera, algunos llaneros, soldados llaneros, o sea, de los llanos, ¿no? De allá de la gran llanura colombo-venezolana. Creo que en el área de Cumanare, creo que así se llamaba el lugar, él recoge un grupo de llaneros y otros, más los soldados que él tenía, estamos hablando de 2.800 soldados más o menos, y él comienza una travesía bastante peligrosa, que hoy por hoy se conoce como el Paso de los Andes, el Paso de los Andes colombianos, la rama colombiana de los Andes, porque recuerden que la cordillera de los Andes también tiene ramales en Colombia y en Venezuela. Eso fue entre junio, julio, por allí del año 1819. Comienza Bolívar a hacer esta trayectoria por los Andes colombianos, una hazaña histórica que es comparable a la del gran guerrero Aníbal, el gran guerrero cartaginés que casi puso al borde del knockout al poderosísimo Imperio Romano. Pero bueno, esa es otra historia, lo de Aníbal Barca. Entonces Bolívar se percata que sus llaneros estaban comenzando a pasar frío, porque ellos eran gente de los llanos, gente de la llanura, ¿no? Bien, entonces muchos de ellos comenzaron a morir de frío y algunos caballos comienzan a morir de frío. Cuando Bolívar baja a la
al otro lado, o sea, lo que es Colombia, a los pantanos colombianos, entre ellos el famoso pantano de Vargas, en donde él libra una lucha allí contra los realistas españoles, encabezado por José María Barreiro, él era el general español, del otro lado. Él libra una batalla allá para el mes de julio, ya después que él baja de las montañas. Él libra una batalla en un lugar llamado Pantano de Vargas y logra derrotar a los realistas españoles. Él sigue avanzando y él se percata que los realistas españoles van a cruzar por un lugar conocido como el Puente de Boyacá, en un río cuyo nombre se me borra de la memoria en este momento. Y entonces Bolívar, Santander y un señor, bueno, un pelado realmente, José Anzoátegui. Por cierto, en Venezuela hay un estado, se llama Anzoátegui, precisamente en honor a este gran general, a este gran soldado que murió jovencísimo a la edad de 33 años, la edad de Cristo. Y ellos le hacen una encerrona a Barreiro y a sus tropas españolas. Y esa batalla se realizó el 7 de agosto de 1819. En esa fecha, Bolívar, Santander, Anzoátegui y otro general más, que se me escapa el nombre, eran 4 generales que estaban ahí, combaten a Barroso y a sus generales también, porque no era solamente Barroso tenía sus otros generales ahí también con él. Bolívar y Santander estaban al frente de la batalla, en el frente, y Anzoátegui estaba en la retaguardia, con otro grupo de soldados. Ellos logran derrotar a Barreiro, y el virrey de España en ese momento, ahí en la Nueva Granada, cuando se entera de que Barreiro es derrotado, comienza a huir del país disfrazado de indígena. Oigan bien esto. El 7 de agosto de 1819, la Nueva Granada es liberada por Bolívar, Santander, Anzoátegui y el otro general que se me escapa el nombre ahora mismo. Bien, pero esta lucha no la peleó Bolívar solo. Él también requirió ayuda porque ya Bolívar venía diezmado de allá de los Andes colombianos, de esas altas montañas andinas, en donde varios de sus soldados murieron por causa del frío y del hambre y las necesidades. ¿Por qué recalco la batalla de Boyacá? Estamos hablando de 1819. En 1819, el Istmo de Panamá todavía era parte de lo que en ese momento era el territorio español de la Nueva Granada, ¿ok? Bolívar libera a Nueva Granada el 7 de agosto de 1819. Esa es la independencia consolidada. Pero los hermanos de Colombia celebran el 20 de julio de 1810, que es la independencia declarada. Lo que los colombianos hacen el 20 de julio de todos los años aquí es la independencia declarada. Pero la consolidada, que para mí, como panameño, es la verdadera, es la del 7 de agosto de 1819. Cuando Bolívar, Santander y Anzoátegui derrotan a Barreiro y a sus generales y el virrey huye. Nueva Granada es liberada por la mano de Bolívar y de estos valientes hombres colombianos. Bueno, aunque Anzoátegui era venezolano también. Ok. Panamá todavía era parte de la corona española. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiero decir? Que Bolívar todavía no había liberado a Panamá. O no lo había liberado realmente, porque Bolívar estaba muy ocupado en Nueva Granada combatiendo. Aparte de que ya había perdido la mitad de su ejército allá en los Andes colombianos. Así que en 1819 era imposible que Bolívar hiciera algo por Panamá. Panamá estuvo 2 años más atado a la corona española y no fue hasta el día 10 de noviembre de 1821 cuando los españoles dejan medio desguarnecida a Panamá. Juan de la Cruz Murgión, creo que se llamaba el general creo que apellido Murgión, Juan de la Cruz Murgión, creo. Y entonces el general, o más bien el coronel José de Fábrega, se percata de la situación y entonces comienzan los primeros gritos de independencia. Allá ahí donde sale la famosa leyenda, y digo leyenda porque no me consta, el tema de Rufina Alfaro y todo esto, y otros lugares del interior de la República comienzan a manifestarse y comienzan a proferir
los primeros gritos de libertad. 28 de noviembre de 1821, el coronel Fábrega se reúne con el pueblo panameño y escriben la Declaración de Independencia de Panamá, el 28 de noviembre de 1821. El señor Fábrega le envía una carta a Bolívar, y esa carta no le llega a Bolívar hasta febrero del año 1822. Oigan, Bolívar se entera 3 meses después de que Panamá se independiza de España. Bolívar se entera de que José de Fábrega libera a Panamá. Y para tal efecto hay una carta que voy a tratar de leérselas aquí, en estos momentos voy a tratar de leer esa carta, y eso está registrado precisamente en los documentos estos que tienen los propios venezolanos allá. Ellos mismos tienen sus propios documentos en donde Bolívar reconoce que Panamá se libera de España por su propia virtud. Lo dice el propio Bolívar. Vamos a ver, dice, documento 6.599, nota oficial de Bolívar al coronel José de Fábrega, fechada en Popayán, Colombia, porque ahí es donde Bolívar tenía su cuartel en ese momento, el 1 de febrero de 1822, por la cual los congratula por los sucesos en Panamá. Espera 1.000 hombres para liberar a Quito y los reemplazos se los manda para reemplazar a esos 1.000 hombres. Bolívar mandó a José María Carreño, otro venezolano y político también de Venezuela, al mando de 1.000 hombres. Pero antes de que Bolívar le escribiera esa carta, en febrero de 1822, el general colombiano Francisco de Paula Santander le manda a Fábrega otra carta, en donde le dice, hey, Fábrega, van 1.000 hombres para allá, ya están llegando a las costas de Portobelo, así que recíbelos allá. Pero ellos no sabían, ni Bolívar ni Santander sabían que ya Fábrega había liberado a Panamá 3 meses antes. Entonces, si el propio Bolívar está reconociendo, y en esta carta, este es un pedazo de la carta que le voy a leer aquí, que la pueden encontrar en esa página web, archivosdellibertador.gov.ve, y ahí la pueden encontrar, que no es mentira, no estoy inventando. Bolívar dice lo siguiente: República de Colombia, cuartel general de Popayán, 1 de febrero de 1822, al señor coronel José de Fábrega, gobernador comandante general de la provincia de Panamá. Señor coronel, sin haber tenido la satisfacción de recibir el despacho que vuestra excelencia ha tenido la bondad de dirigirme, me apresuro a congratular a esta ilustre provincia que vuestra señoría tiene la gloria de presidir. No me es posible expresar el sentimiento de gozo y admiración que he experimentado al saber que Panamá, el centro del universo, así nos llamaba Bolívar, el centro del universo, es regenerado por sí misma y libre por su propia virtud. El acta de independencia de Panamá es el monumento más glorioso que puede ofrecer a la historia ninguna provincia americana. Todo está allí consultado: justicia, generosidad, política e interés general. Enigma 507. Ahí está la prueba. Ahora yo pregunto, ¿estoy inventando cosas? Estoy leyendo de los propios documentos del propio país donde nació este caballero. Yo no voy a venir aquí a inventar, porque yo sé y estoy consciente, yo, Jorge Rojas, estoy consciente de que este varón, este hombre, esta es una figura mundial. Bolívar es una figura mundial. Pero, para mi concepto y a mi manera de ver las cosas, y esto a muchos hermanos, a muchos compañeros de la República Hermana de Venezuela, e incluso de Colombia, les va a enojar lo que voy a decir a continuación. Pero yo tengo que hacer honor a la historia. No soy historiador, pero hay que hacerle honor a la historia y decir la verdad como es. El ideal que nosotros llamamos bolivariano no es de Bolívar. La idea original de unir a toda América Latina en un solo imperio, en un solo reino, en una sola república, no fue de Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Ponte y Palacios Blanco, conocido como Simón Bolívar. Eso no fue idea de él. La idea fue de otro señor, venezolano igual que él.
el que es considerado el primer venezolano universal. Ese hombre se llamó Sebastián Francisco de Miranda Rodríguez y Espinosa. Enigma 507. Francisco de Miranda es considerado en la propia Venezuela como el venezolano universal, el primer venezolano universal. Peleó en 3 continentes, peleó en la Revolución Francesa y en la Guerra de Independencia de Estados Unidos contra Gran Bretaña, en la lucha de las 13 colonias. Miranda es el único latinoamericano cuyo nombre aparece en el Arc de Triomphe en París, Francia. Francisco de Miranda es el único latinoamericano cuyo retrato aparece en el famoso Palacio de Versalles de Francia, la residencia de los reyes franceses, allí donde se terminó la Primera Guerra Mundial y comenzó la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ahí en ese palacio, el único latinoamericano donde sale retratado al óleo Francisco de Miranda Rodríguez y Espinosa, para que sepan. Primer venezolano universal, que fue el que confeccionó el tricolor mirandino, que ahora se conoce como la bandera de Venezuela. Y para que los hermanos de Venezuela, yo sé que ellos lo saben, ellos conocen su historia. La bandera venezolana, tal como ustedes la ven ahora, bueno, con algunas modificaciones que ha recibido, ¿saben dónde fue confeccionada? No fue confeccionada en Venezuela. Fue confeccionada, ¿sabe dónde? En Haití. Allá fue Miranda a pedir ayuda a un mulato, hijo de un francés y de una mulata haitiana, de apellido Petion. Alexander Cebes, conocido popularmente como Alexandre Petion, uno de los grandes líderes, uno de los grandes patriarcas, uno de los grandes próceres de la patria haitiana. La primera nación negra del mundo en independizarse y regirse por sus propios destinos en 1804, y el segundo país de América en independizarse después de Estados Unidos de América. Y allá fue Miranda en primer lugar en 1806, y después fue Bolívar. 2 veces fue Bolívar a pedir ayuda a Petion, en armas, en comida, en dinero y en soldados. Y las 2 veces Petion le dijo a Bolívar: yo te voy a ayudar, pero con una condición: que me libertes a todos los negros del continente americano. Esa fue la petición que le hizo Petion. Petion no le pidió dinero a cambio. Petion no le pidió joyas, no le pidió mujeres. Le dijo: yo te voy a ayudar, pero yo quiero que tú me liberes a los negros del continente americano. Esa fue la petición que le hizo Petion, ese mulato haitiano, a Simón Bolívar. Vamos a recibir una llamada. Aló, muy buenas noches. Sí, buenas noches, para reportar mi sintonía y decirles que es muy interesante lo que estás hablando en la emisora ahora mismo, cosas que muchas personas a veces desconocemos. Te hablamos de acá, del sector de Chorrera. Saludos a todos y bueno, también quiero aportar que tampoco debemos olvidar la figura de Simón Rodríguez, que inyectó muchas de sus ideas al Libertador. Ok, muchas gracias por tu contribución. Ok, seguimos acá. El señor Petion, Alexandre Petion, que fue presidente de Haití de la parte sur, porque Haití había quedado dividido en 2 partes. Petion gobernaba el sur y Henri Christophe había gobernado el norte, la parte norte. La parte norte de Haití era un reino. Henri Christophe gobernaba y acá estaba Petion. ¿Ok? Petion ayudó no solamente a Venezuela, ayudó también con armas, provisiones, alimentos y dinero a Colombia y también a México, a 3 países de América Latina. Este señor Alexander Petion, el haitiano, estuvo ayudando a estas naciones. Hoy por hoy se habla muy mal de Haití por la situación. Aquí gente han llamado y dice que sí, que Haití está en la pobreza por el vudú y que no sé qué, porque practican brujería y satanismo y que esos negros y que no sé qué. Pero mucha gente no sabe, y yo creo que ni los mismos haitianos saben, de que parte de la liberación de América Latina, de parte de Sudamérica, fue gracias a la contribución que Petion y los soldados haitianos hicieron en las guerras de liberación
de Sudamérica. Vamos a recibir otra llamada. Aló, muy buenas noches. Aló, muy buenas noches, doctor Rojas. ¿Sabes que yo te vi en la mente de una vez? O sea, Erazo, espérate. Y Andrés también, yo sé que Andrés también está por ahí. Yo sé que tú eres una enciclopedia, papá. ¿Cómo está? Yo quisiera que tú estuvieras aquí, hicieras un programa, porque yo sé que tú eres un libro ambulante, papá. A ver, dime qué nos quieres compartir esta noche. No, lo que iba a compartir también de lo que estaba comentando de esos tiempos de 1800 hasta 1821 con Bolívar, que él era masón. Sí. También tuvo en Europa, igual como Francisco de Miranda. Correcto. Aparte de eso, Francisco de Miranda también tuvo un corto trabajo de espionaje con la reina Catalina de Rusia. Ajá, también él tuvo por allá. Y aparte de eso, que él era bueno descifrando código, que también se usaban en esos tiempos también, porque acuérdate que no existía el telégrafo ni nada, y tenía que mandarse código. O sea, era un desencriptador. Y no se podía mandar la paloma mensajera porque el clima era distinto y tenía muchos aves de rapaces. Entonces, a raíz de eso, utilizaron la encriptología de el mulato Petión. Aparte de eso, que fue la primera nación afrodescendiente que fueron venidos obligados por la esclavitud de los portugueses y españoles a contribuir con la mano de los indígenas, porque no aguantaban el sol. Ese señor Petión, él también tuvo mucha influencia de europeo. Él también no era así como se quiere decir que él era un bruto o que era un ignorante, no. Hablaba perfectamente francés, creole, español e inglés. Y aparte de eso... Bueno, que el papá de Petión era un hombre culto, Alexander Cebes. Sí, aparte de eso, sabía navegar las cartas de navegación, cartas de navegación, como el astrolabio, el gonón, el sectante. Sabía también todo eso. Entonces, ¿qué me hace pensar? Que siempre, como somos de color así, somos fusiones de mezcla, gracias a los españoles que vinieron aquí, la herencia. Si no hubieran estado por ese hecho, no hubiéramos estado ni tú ni yo, ni todos los demás. Pero sí, hay que decir la verdad, hay que darle reconocimiento a los que son héroes anónimos, o como yo digo, héroes muertos que la historia quiere borrar. Pero siempre hay un acontecimiento, porque a raíz de esos tiempos todo se documentaba, todo, hasta del mínimo párrafo, todo se documentaba y se mandaba a España. Bueno, doctor Rojas, quiero mandarle un saludo y estamos pendientes también, que yo quería también tocar también la historia de los símbolos patrios. Sí. Como la vez pasada que más adelantito, ahorita vamos a ver si tocamos ese temilla por ahí, por el cimilla. Bueno, yo llamo más tarde, que yo tengo otro tema también que investigue, que me tomé la oportunidad de investigar, que eso no sale en los libros. Y te escucho por la radio, doctor, y bendiciones a todos los enigmáticos y a los que nos escuchan por la web, y al otro muchacho que está ahí. Joel Maure. A Joel Maure también, bendiciones también, que él también colabora con... Sí, esa es una mano derecha para mí. Él, a veces yo lo necesito a él en la postproducción. Él está en la postproducción aquí. Bueno, ya tendremos la oportunidad de conocernos todos y así plantear otro tema para futuro. Correcto. Y aleikum salam. Ok. Sí. Bien. Como hablaba sobre Petión, bueno, ahora quiero aclarar otra cosa. Los haitianos no eran unos santos tampoco. Si bien es cierto, ellos contribuyeron con las independencias de los países de Sudamérica, los haitianos también tuvieron su lado negro cuando invadieron República Dominicana en el siglo XIX. Eso también hay que decirlo. Pero, en lo positivo, tenemos que reconocer la contribución de Petión, de Jean-Jacques Dessalines, de Toussaint Louverture y todos ellos que contribuyeron y ayudaron a Bolívar y ayudaron a Miranda. A los dos los ayudaron. Ya que acá el amigo Erazo tocó el tema, precisamente don Andrés Bello, el que para mí es el tercer venezolano universal, gran poeta, así como él era como Erazo, así, una Biblia.
Él sabía de todo, era poeta, escritor, filósofo, filólogo, maestro, era de todo. Ese man, un hombre de orquesta. Un venezolano intelectual, culto, como Bolívar, como San Martín, porque este movimiento emancipador estaba compuesto por criollos, pero estos criollos eran de alcurnia y eran gente muy educada, gente culta. La gente culta, la gente de las clases altas, fueron los que iniciaron este movimiento. Claro, fueron apoyados por la gente de acá abajo del pueblo también, obviamente. Pero este fue un movimiento de la clase criolla, lo que pasó aquí en América. Eso hay que decirlo. Y como dijo Erazo, casi todo, yo creo que el 95% de estos caballeros ilustres eran masones. De hecho, muchas logias masónicas, o algunas hay logias por allí, la logia Simón Bolívar, la logia Francisco de Miranda, la logia José Martí, o sea, la logia O'Higgins, la logia San Martín, la logia, porque todos ellos eran de ese grupo, de esa sociedad secreta. Yo he quedado en deuda con el tema de la masonería y el rosacrucismo, pero me puse a pensar, si yo toco estos temas masónicos aquí, porque de hecho ellos tuvieron mucho que ver con la separación de Panamá de Colombia, si yo toco estos temas de la masonería aquí, me caen los que te digo, Joel, me caen los que te digo y me comienzan a bombardear la emisora, los chats, me comienzan a bombardear el teléfono y quedamos hablando del tema que ellos quieren que yo hable y no les voy a dar chance. Entonces, hay que darle honor al que se merece, porque siempre se nos ha vendido la idea de que Bolívar fue como que el superhombre y él lo hizo todo. Yo tengo que mencionar a José Antonio Páez, que tuvo pleque con Bolívar después. Tengo que mencionar a Antonio José de Sucre, el llamado mariscal de Ayacucho, y que después murió asesinado terriblemente. Hay una escuela en Chiriquí con su nombre, Antonio José de Sucre. Hay un estado Sucre en Venezuela y creo que hay una ciudad en Bolivia con su nombre, porque fue presidente de Bolivia también. La moneda. Y otros... La moneda de Ecuador, Sucre. Sí, el Sucre. Todos esos aspectos, ahí está Nariño, ahí está Carreño, ahí está Santander, allá abajo está San Martín, O'Higgins en Chile, el apóstol de la patria cubana, José Martín, un hombre que yo admiro mucho, un hombre cultísimo, un intelectual extraordinario, etcétera. Y bueno, y hablando de los que están allá, eso que ustedes ven en los billetes americanos, que también eran de esa logia, ¿no? Ahí está Washington, ahí está Benjamin, todos esos señores que ustedes ven en los billetes americanos, de las distintas denominaciones, eran de esa agrupación, y otros eran Rosacruces también, como Benjamin Franklin, que fue Rosacruz, y que se le atribuye el invento conocido como el pararrayos, que él tenía sus inquietudes científicas. O sea, era gente culta, o sea, que la gente culta, la gente intelectual fue la que inició el movimiento emancipador. Pero Bolívar, yo no quiero decir que envidiaba a los haitianos, pero a él le causaba como cierta cosilla, ¿no? De ver cómo esta gente, estos tipos que eran unos esclavos, negros, mira tú, se independizaron primero que nosotros. Pero él tuvo que necesitarlos a ellos. ¿Ok? Bien. Volviendo al tema, de 1821. En los libros de historia se nos enseña de que Panamá, al independizarse de España en el 28 de noviembre de 1821, Panamá se une a la Gran Colombia creyendo en el ideal de Bolívar. Pero ese ideal no era de Bolívar, era de Sebastián Francisco de Miranda, Rodríguez y Espinosa. Ese era el verdadero gestor de lo que ahora llamamos el ideal de Bolívar, el primer venezolano universal, Francisco de Miranda. Y les voy a leer en qué consistía ese famoso ideal mirandino. Y ustedes van a quedar con la boca abierta con lo que yo voy a leer aquí, porque van a decir, no, hombre, Roja, tú estás inventando. No, yo no estoy inventando. Para que vean, miren esto, panameño y panameña. Escucha lo que te voy a leer a continuación. Nosotros los panameños nos unimos a la llamada Gran Colombia creyendo en un ideal que supuestamente era bueno. Pero cuando yo me puse a leer esto, ¿pero qué le pasó a nuestros próceres? Y no estoy atacando a Fábrega para nada. Fábrega, yo saco a Fábrega de esto. Pero yo me puse a pensar, ¿pero qué le pasó a los panameños? ¿Por qué nos unimos a esto, Dios mío? Esto no es ideal, esto es una dictadura. El plan libertario de Francisco de Miranda consistía en
un proyecto denominado Colombia, y consistía en un plan que contemplaba la liberación de un vasto territorio comprendido entre el río Mississippi al sur de los Estados Unidos de América y la Patagonia en Argentina. El contenido principal del proyecto mirandino es el siguiente. Escucha, panameño, es más, si puedes grabar esto, si puedes grabar una grabadora, grábalo, o escríbelo ahí a grandes rasgos, porque yo me caí así como Condorito. ¿Tú te acuerdas de Condorito, no? Cuando Condorito se asombraba de algo, hacía de que plop, plop. Bueno, así yo hice plop, para no decir la palabra. Caí de nalga. Dice así, escuchen esto, escuchen esto, dejen de hacer lo que están haciendo y escuchen lo que les voy a relatar. Oigan bien, mucho ojo y mucha oreja, como decía el difunto Juan Carrete. Escuchen. Independizar las colonias españolas y reunirlas en una sola nación que recibiría el nombre de Colombia, o sea, Colombia, en honor al descubridor del Nuevo Mundo. Hasta ahí está bien. Hasta ahí todo cool, todo right. ¿Ok? Pero ahora viene la parte sabrosa. Escuchen. Dice, esta nación tendría un gobierno monárquico presidido por un emperador o inca, o sea, un incanato. Escuchen, de carácter hereditario. Escucha, panameño, escucha, despierta. Escucha, porque a esto era lo que nos estábamos uniendo en 1821. Y yo cuando leí esto, yo me caí, ya saben cómo. Yo quedé, ¿qué? ¿What? Dice, habría un Congreso constituido por una Cámara de Senadores o caciques vitalicios y una Cámara Baja o de los comunes, elegida cada 5 años por los ciudadanos del imperio. Oiga esto, el Poder Judicial, y esta es la parte que más me revolvió las tripas, perdonen la palabra, dice, el Poder Judicial estaría en manos de magistrados vitalicios, nombrados por el Inca, 2 censores elegidos por el pueblo y confirmados por el Inca, o sea que el Inca al final iba a dar el veto, o sea el rey o el emperador, a la larga él es el que iba a vetar. ¡Qué bárbaro! Dice, tendrían a su cargo vigilar la conducta de los funcionarios, las costumbres de los ciudadanos y la educación de la juventud. Los ediles, nombrados por el Estado, o mejor dicho, por el Senado, y confirmados por el Inca, o sea que a las finales el Inca siempre vetaba, se encargarían de la construcción de caminos, puertos, canales, parques, etcétera. Los cuestores, nombrados por la Cámara de los Comunes, velarían por las finanzas del imperio. Ahora yo te pregunto, panameño, panameña, extranjero que resides en Panamá, tú que eres colombiano, tú que eres venezolano, tú que eres peruano, ecuatoriano, tú que eres boliviano, yo te pregunto, bueno, y sobre todo al panameño, ¿a ti te enseñaron esto en la escuela? Este era el ideal de Miranda, estamos hablando de Miranda. Pero Bolívar tomó de esas ideas y las modificó un poquito. Nada más que él cambió al monarca por un presidente vitalicio, que a la larga es la misma cosa, ¿sí o no? Entonces, a esto fue lo que nos unimos. Este fue el ideal al cual nos unimos el 28 de noviembre de 1821. Pregunto yo, panameño. Y vamos a recibir otra llamada. Aló, muy buenas noches. Sí, muy buenas noches, doctor Rojas. Caramba, bien interesante, importante todo lo que nos está enseñando esta noche. Quería hacer una acotación. Yo soy venezolano y hace aproximadamente 15 días escuché a un compatriota reclamándole a una persona en un banco que no lo estaban tratando como él quería, su majestad ser atendida. Y lo que dijo vulgarmente a la joven fue: ustedes los panameños nos deben que lo hemos liberado. Yo realmente me paré y le dije, usted como venezolano igual que yo, me da vergüenza. Lástima que la información completa como la está dando, la estoy conociendo hoy, pero yo creo que Panamá, este bello país, los panameños, no le deben a nadie, así sea Bolívar, Francisco de Miranda, o incluso Haití,
no le deben a ningún ciudadano de ningún país que viene a este país a trabajar, a luchar, y que ustedes nos han brindado la oportunidad de eso, reclamar de esa manera tan grosa. Yo te puedo hacer una pregunta, caballero. Sí, señor. ¿Por qué tú piensas que tus compatriotas dicen eso? Porque muchos de tus compatriotas nos restriegan eso a los panameños de que Bolívar nos liberó a nosotros. O sea, ¿eso le enseñan en la escuela ya a ustedes o qué? ¿Cómo es el asunto? No, lamentablemente ese es un ignorante. Yo recibí, gracias a Dios y a mis padres, estudios, y sería incapaz en este país que me ha abierto las puertas y que he luchado por tener toda mi documentación y estar legalmente en este país, gracias a Dios lo tengo, sería incapaz de decirle, ustedes me deben, como venezolano, haberlos liberado. Eso es ser ignorante. Sí, estamos, no quiero ser traidor a mi país y a mi persona, eso no lo enseñan en Venezuela. Sí, no, pero que Bolívar es el que independizó a la Gran Colombia, que Panamá pertenecía a ellos, pero no tenemos por qué decir eso es vulgar, eso es grosero. Pero tú leíste la página web que yo te dije, ¿no? La de www.archivosdellibertador.gov.ve. Ahí están todas las cartas de Bolívar, ahí está la famosa carta de Jamaica, de 1815. Con gusto lo voy a revisar. Sí, revísalo, esa página venezolana. Yo lo estoy sacando de aquí, de la misma página de allá de Venezuela, de los archivos del Libertador. Perfecto, no hay nada más importante que saber realmente la historia, ¿no? Ajá. No me niego al hecho de que lo que estoy informando es importante, hay que aprenderlo, hay que saberlo, pero indiferentemente, digamos que no, digamos que fue Bolívar, o digamos que fue Francisco Miranda. Comprendo el punto. No tenemos por qué decirle a nadie en Panamá, ustedes no deben la liberación. Comprendo tu punto. El tema tuyo, el que quieres transmitirnos, es el tema de la educación. Claro. Ser educados, tener contacto para tratar a la gente. Eso es lo que tú me estás transmitiendo. Claro. Ok, gracias por tu acotación y me alegra pues de que algunos hermanos de la República Bolivariana de Venezuela, como se denomina ahora, pues nos estén escuchando. No, yo mismo les voy a pasar esta información, que lo lean, ya que lo utilizan de una manera que no es correcta, pues. Exacto. Eso no puede ser. Muchas gracias, doctor. ¿Cómo no? Continúen estos programas de internet. Bien, entonces seguimos acá. Bueno, no sabía que habían hermanos de la República Bolivariana de Venezuela escuchando, pero está bien, me alegra pues de que algunos estén conscientes de que sus propios compatriotas, que no son pocos, siempre nos restriegan estas cosas. Pero yo hice el programa esta noche fue precisamente por eso, para aclarar algunas cosas sobre la independencia de Panamá de la corona española el 28 de noviembre de 1821. Panamá se une al proyecto La Gran Colombia. Pero antes voy a leer una parte de la Constitución de Bolivia, o sea, un discurso que dio Bolívar cuando se creó la Constitución de Bolivia, que antiguamente se llamaba República de Bolívar. Miren lo que dice aquí. Esto le dice Bolívar a los bolivianos. Dice, el presidente de la República viene a ser en nuestra Constitución como el sol que firme en su centro da vida al universo. Esta suprema autoridad debe ser perpetua, porque en los sistemas sin jerarquías se necesita más que en otros un punto fijo alrededor del cual giren los magistrados y los ciudadanos, los hombres y las cosas. O sea que en pocas palabras, Simón Bolívar creía en una dictadura. Vamos a hablarlo claro así. De hecho, el propio Bolívar fue dictador del Perú, se constituyó en dictador del Perú y se constituyó en dictador de la Gran Colombia en 1827. Y ahí fue donde Santander, ahí fue donde Páez se comenzaron a alejar de él y comenzó el fraccionamiento de la Gran Colombia precisamente por estas ideas de Bolívar. Bolívar no era un hombre democrático, eso para que lo sepan los hermanos venezolanos y los panameños que están aquí, al igual que Miranda, porque Miranda también creía en una especie de monarquía. O sea, era un sistema bastante parecido al británico. De hecho, y acotando a lo que decía el amigo Erazo, tanto Andrés Bello como Bolívar y Miranda fueron a pedir ayuda al Imperio Británico. Eso hay que decirlo también. Dice acá Bolívar, dadme un punto fijo, decía un antiguo, y moveré el universo. Para Bolivia, este punto es el presidente vitalicio. En él estriba todo nuestro orden sin tener por esto acción. Se le ha cortado la cabeza para que nadie tema sus intenciones y se le han ligado las manos para que a nadie dañe.
Sin embargo, yo me puse a leer la constitución original de Bolivia y al presidente se le da una serie de poderes. O sea, esto es lo que decía Bolívar acá en el discurso, pero en la constitución de Bolivia de 1826, pueden buscarlo en Google, busquen Constitución de Bolivia de 1826 y ahí aparece el discurso de Bolívar y la constitución original de Bolivia. Y a ese presidente se le dieron poderes dictatoriales, porque él prácticamente hacía todo. Él nombraba a los ministros, nombraba a los jueces, nombraba al vicepresidente, o sea, el tipo era un pulpo. O sea, a la figura, me refiero a la figura presidencial de Bolivia. O sea, Bolívar tenía ideas monárquicas y dictatoriales, vamos a decirlo así, porque eso es lo que yo estoy analizando acá. Entonces, me gusta ser sincero con esto porque... Y yo sé que allá en la tierra de Venezuela, Bolívar es una figura bastante venerada. Y en otros países también, como en Panamá también, la figura de Bolívar es muy apreciada. Pero yo tengo que decir las cosas buenas, porque el tipo era tremendo intelectual. Yo leí la carta de Jamaica, excelente. O sea, el tipo tiene un conocimiento de muchas cosas. ¿Ok? Panamá se une a la Gran Colombia, 1821. Venezuela, Nueva Granada, Ecuador. Ese proyecto dura aproximadamente entre 8, 9 y 10 años. Entre 1829, 1830, 1831, estos países comienzan a separarse. Pero quedó Panamá unida a la llamada Nueva Granada. Entre 1831 y el año 1903, Panamá realiza una serie de intentos separatistas. Como unos hablan de 7, otros hablan hasta de más de 7 intentos separatistas. Hasta el año de 1903, que al fin, como decía el himno nacional, al fin alcanzamos la victoria en el año de 1903. Y llegando al punto, quiero aclarar una cosa sobre 1903. Siempre se nos ha enseñado en la escuela de que el primer presidente de Panamá era o fue Manuel Amador Guerrero. Eso es totalmente falso. Y le voy a explicar por qué. Panamá tenía planeado separarse de Colombia el 28 de noviembre de 1903 para que todo coincidieran las dos fechas, la independencia de España y la separación de Colombia. Todo coincidiera a la misma fecha. Ese era el plan original. Pero ¿qué pasa? Debido a la presencia de los batallones Colombia y tiradores en las costas colonenses, los próceres de aquí, si es que se le puede llamar así, comenzaron a orquestar un plan. Tuvieron que acelerar los planes. Y para tal efecto, el día 3 de noviembre de 1903, surge la figura del que sería conocido como el primer presidente panameño y al mismo tiempo el primer presidente de facto, el primer presidente de hecho, porque fue señalado de a dedo, fue un dedazo. Pero ese dedazo fue necesario porque para constituir a la nación nueva o a la naciente república había que tener un gobierno allí, aunque fuese de opereta, pero para por lo menos dar una apariencia de que había un gobierno funcionando. Y para tal efecto es elegido el que en ese tiempo era presidente del Consejo Municipal de Panamá, Demetrio Honorato Brit, Demetrio H. Brit. Demetrio H. Brit fue el primer presidente de Panamá del 3 de noviembre hasta el 4 de noviembre de 1903. Y este fue el primer presidente de Panamá, presidente de facto, presidente de hecho, presidente de a dedo. Porque siempre se había pensado que solamente los presidentes en el tiempo de la dictadura entre 1968 y 1989 habían sido de a dedo. Pero tenemos un antecedente, Demetrio H. Brit. Voy a contestar una llamada y luego voy a seguir con el tema de Demetrio H. Brit porque tengo algo que explicar acá. Aló, muy buenas noches. Doctor Rojas, soy yo de nuevo. Dígame, Erazo. También
hay que comentar también lo del 5 de noviembre. Sí, tranquilo, papá, tranquilo. Yo sé que tú eres un libro, papá, yo sé que tú eres un libro. Cuando estaba el general Amaya y el general Tobar, ajá, que habían apresado que Fábrega estaba en Panamá, vino un tal coronel Eliseo Guerra, ajá, que él le dijo a los máximos dirigentes que él iba a salvar la patria y por el honor de la patria de la Gran Colombia, él a todos los iba a fusilar y al traidor de Fábrega. ¿Qué pasa? Que a raíz de eso se filtró una información, acuérdate que en esos entonces de la colonia, esto estaba bien olvidado acá, solo los que tenían negocio y vivían como reyes aquí, señores feudales, eran extranjeros y explotaban a nuestros paisanos, aparte que había esclavitud. ¿Qué pasa? Que ellos sobornaron y al ver que no le convenía eso, porque estaba también, había muchos vapores que llegaban a la bahía de Colombia y tenían muchos negocios, y como estaba creciendo la ciudad, ellos no le convenía y sobornaron a Eliseo Guerra. ¿Y qué pasa? A raíz de eso, Porfirio Meléndez aprovechó esa oportunidad que le dieron y envió a Minta Meléndez con la carta que la llevaba en el pecho, que vino porque no existía celular ni internet. Aminta era la hija de Porfirio, ¿no? Sí, la hija de Porfirio, que ella se arriesgó y pasó que iba con su nana, que no recuerdo, era una negra de origen de Barbados, que fue la de la crianza que la crió a ella. No recuerdo el nombre, después yo te lo mando en un chat. Y a raíz de eso, por un soborno también, y también a la influencia de los gringos, que si tú me das algo yo te saco el doble, para intimidarlo con el vapor que había en la bahía de Puerto Verde, digo, de Colón, fue que pasó eso, pero eso no lo dicen en los libros de historia. Entonces el mensaje que yo te quiero dar, no se le da el mérito tanto al ingenio como la madre de todas las necesidades de la invención que ha raído a través de todos los tiempos. Entonces son estos puntos que se debe de tocar cuando debía de haber películas, debía de haber de programa de historia 24/7 de estas cosas, de nuestro país, de nuestro género, de nuestra constitución, de nuestro pueblo panameño, que esos son puntos que se debían de tocar, que no se dicen en los libros. No le quito más tiempo, doctor Roy, lo escucho por la radio. Ok, Erazo, yo sé que usted es una persona muy versada en muchas materias. Vamos a recibir otra llamada. Aló, muy buenas noches. Muy buenas noches, Roja. Interesante lo que estás planteando. Fíjate, quiero preguntarte sobre el general Tomás Herrera. ¿Tuvo algún encontrón él con Simón Bolívar? Porque así someramente, como que yo leí como que Tomás Herrera cayó en desgracia y lo iban a fusilar. Bueno, hay que tener en cuenta que Simón Bolívar muere en el año de 1830. ¿Cuándo se dice que tuvo esa situación con...? No lo puedo recordar, pero como lo leí así someramente, ahora mismo no me acuerdo. Lo único que te puedo decir es que Bolívar muere en Santa Marta, Colombia, en 1830. Lo de Tomás Herrera me parece, no estoy muy seguro, creo que fue un poquito después. Yo sé que ese fue uno de los intentos separatistas. Vamos al tema de Demetrio Echebrit, primer presidente panameño, primer presidente de hecho y de facto, y de a dedo, como se dice en buen panameño. Del 3 de noviembre al 4 de noviembre de 1903, él es el presidente. El día 4 de noviembre, del 4 de noviembre hasta el 19 de febrero de 1904, Panamá es presidida por un triunvirato, por una junta de gobierno, presidida por José Agustín Arango, por Federico Boy y Tomás Arias, hasta el 19 de febrero de 1904. Y a partir del 20 de febrero de 1904, cuando es elegido el primer presidente constitucional de la República de Panamá, Manuel Amador Guerrero. O sea, pasaron varios meses antes de que Manuel Amador Guerrero gobernara, y gobernó desde 1904 hasta 1908. Esa es la verdadera historia de quién fue el primer presidente de Panamá. Aló, muy buenas noches. Bueno, le pedimos al oyente que llame de nuevo. Entonces, esa es la confusión sobre el tema de Demetrio Echebrit. Por cierto, a partir del año 2003, en un decreto, creo que de gabinete o municipal,
el Palacio Municipal, que está allí al frente de la Catedral Metropolitana, o a un costado, recibe el nombre de Demetrio H. Brito, porque precisamente, aparte de ser el primer presidente de Panamá, por un día, también fue presidente del Consejo Municipal de Panamá en varias ocasiones. Vamos a recibir una llamada. Aló, muy buenas noches. De nuevo, por tercera vez. Es que estamos esbozando, estamos elaborando conceptos, como dice mi amigo Adolfo, que siempre usa esa palabrita concepto. Me gusta esa palabra porque concepto es una idea, concebida o preconcebida. Vamos a recibir al oyente. Aló, muy buenas noches. Buenas noches, doctor Rojas. Dígame. Mi aportación esta noche se basa en lo siguiente. Está comprobado que el libertador Simón Bolívar era directamente un masón grado 33, ¿ya? Es que casi todos ellos eran masones. Público que tampoco el señor era ningún santito, que pertenecía a la élite oscura. No, pero si él no era el único, si ahí está casi todos ellos. Mira, José Martí, qué sé yo, O'Higgins, acá Washington, lo que salen en los billetes de $1. Estos los billetes estos americanos que usamos nosotros. Hay todo eso que salen ahí en los billetes. Ahí está Washington, ahí está, qué sé yo, McKinley, toda esa gente. Benjamin, yo sé que Benjamin Franklin era Rosacruz. Eso lo supe por los Rosacruces, por algunos escritos de ellos que leí así, casi que furtivamente, ¿no? No quiero... Yo me enteré de algunas cosillas de Franklin. Franklin era un tipo muy inteligente, muy intelectual, muy culto, como todos ellos. Porque uno de los requisitos, y yo no quería decir esto porque después me van a llamar los que te digo, Maure, me van a llamar los que te digo, va a decir, ay, están enseñando cosas diabólicas en el programa. Una de las cosas, uno de los requisitos para la masonería es ser de solvencia moral y económica. Sin embargo, eso no los eximió a ellos de cometer errores, como todo ser humano, ¿no? Cometieron errores, como Bolívar, como ser humano cometió muchos errores, actuó dictatorialmente en muchas ocasiones, y esto hay que decirlo así, traicionó, y tengo que decirlo así, a Francisco de Miranda. De hecho, cuando Andrés Bello se enteró, se enojó bastante con Bolívar. De hecho, el general Páez, José Antonio Páez, también cuando Venezuela se separa de la Gran Colombia, él impide que Bolívar llegue a Caracas. O sea, él se separa de Bolívar. Y Santander también. O sea, todos ellos comenzaron a alejarse de Bolívar. Y Bolívar prácticamente muere solo y sin amigos. Y el único amigo fiel de Bolívar, si se le puede llamar así, el gran mariscal de Ayacucho. Me refiero a Antonio José de Sucre, que muere asesinado. Y cuando Bolívar se enteró, eso le dolió bastante, porque ese era uno de los generales venezolanos que estaban ahí cerca de él siempre en las grandes batallas. Pero bueno, esa historia de Bolívar tiene sus puntos buenos y sus puntos débiles y sus puntos malos. Pero ¿por qué yo quería tocar el tema de Bolívar antes de entrar en la historia de Panamá? Precisamente porque una de las cosas, y como decía el amigo de la hermana República Bolivariana de Venezuela que llamó hace poco, que ellos siempre nos restringen ese tema, y eso a mí como panameño ya me tenía hasta el copete, y yo decidí desquitarme esta noche, intelectualmente hablando, y dándole respuesta al pueblo panameño qué fue lo que pasó con este caballero. ¿Ok? Bien. Entonces ya les conté lo de Demetrio H. Brito y lo de el señor Manuel Amador Guerrero. En un medio de comunicación que no voy a decir, pero que está en esta misma fila de la Vía España, casualmente, por ahí, en un programa nocturno, que se oye bien, que se ve bien tarde en la noche, estaban diciendo que el primer presidente de Panamá había sido Manuel Amador Guerrero. Manuel Amador Guerrero fue el primer presidente constitucional, o sea, elegido según los parámetros de la Constitución. Pero el primer presidente de Panamá fue Demetrio H. Brito, elegido de a dedo, presidente de facto, presidente de a dedo, presidente de hecho. O sea, todos esos términos son iguales. Presidente de hecho, de facto, de a dedo. Son conceptos similares. Presidente constitucional es que es elegido por sufragio, ya sea por el pueblo, o ya sea el sufragio universal, o por una asamblea o por una junta de gobierno, ¿no? Esa es la diferencia entre un presidente constitucional y un presidente de facto. Entonces, cuando usted le pregunta quién fue el primer presidente de Panamá, usted va a decir Demetrio H. Brito. ¿Quién fue el primer presidente constitucional de Panamá? Usted va a decir Manuel Amador Guerrero. O sea, para aclarar concepto.
estimados oyentes, yo quiero que busquen esta página. Yo le estoy dando información a ustedes. Busquen en la página www.fabrega.com. Así como Fábrega sin tilde, todo en minúscula. Repito, www.fabrega.com. En esa página creo que es del Club Unión, estimado Joel, creo que es del Club Unión. Ahí están todos los descendientes de el general José de Fábrega. Y usted se va a sorprender de los personajes que salen allí. Ahí sale uno que quiso ser alcalde en el periodo pasado y que perdió por 2,000 votos aquí en el Distrito Capital, con el que ahora es candidato a la presidencia de la República. Hay otro señor que fue presidente de la República hace poquito. Él es bisnieto de ese señor. Ya usted se puede imaginar, dueño de una importantísima cadena de supermercados. Ya sabe, ya con ese dato ya ustedes saben de quién hablo. Ese señor es bisnieto. Le dicen el mechiblanco, que tiene el cabello blanco. Por cierto que allá los hijos tienen un pleque allá por Miami, no estuvieron. Bueno, ese caballero, aunque usted no lo crea de Ripley, es descendiente del general José de Fábrega. Para que sepa, hay una familia vinculada a uno de los candidatos que están por el partido ese de color, que tiene un color así como turquesa. Bueno, ese candidato, ese señor es descendiente de esa familia, de ese apellido, es descendiente de ese general. O sea, el señor dejó una descendencia bastante grande. O sea, se ha ido ramificando porque entre familias, ellos se han ido casando entre ellos, no sé qué. Pero el apellido Fábrega se ha mantenido con el paso de los siglos. Estamos hablando de casi 2 siglos, ¿ok? Entonces, ese apellido, hay otros apellidos ahí que no quiero mencionar, que están interrelacionados los unos con los otros, pero forman parte de ese gran árbol genealógico de la familia Fábrega. Para que sepa, un expresidente de hace poquito, el anterior, está en esa lista de los de, creo que es bisnieto, para que sepa, panameño. Sí, correcto, mandarles un saludo a todos los integrantes del grupo Enigma 507 al extremo, que están en plena sintonía en este momento. A los amigos Nay, Geisha, Carreiro, David, allá que están en Ciudad Bolívar, en sintonía. Ciudad Bolívar, mira tú, Ciudad Bolívar. Hay Plaza Bolívar, en fin. O sea, el tipo es genio y figura. O sea, a pesar de sus errores y sus defectos, ¿no? Porque tampoco voy a hundir al hombre, pero tampoco era el gran semidios ese que siempre nos han pintado. Esa es una entrevista que le hicieron al doctor o al licenciado Rommel Escarriola. Rommel Escarriola, él es historiador y él hace muchas entrevistas en los medios de comunicación, por cierto. Vamos a ver cómo pasamos esta entrevista acá. Vamos a ver. Vamos a tratar de... Ahí está, vamos a ver. Siempre es un placer tener aquí al profesor Rommel Escarriola Palacios. Pues gritos, independencias y sobre todo circunscritos bajo el Panamá del inicio del siglo XIX. 99. Un Panamá eminentemente rural, creo que no tendríamos ni 100.000 habitantes, de los cuales el 95% eran analfabetas con una esperanza de vida de menos de 40 años. Profesor. Sí, le agradezco. 10 de noviembre de 1821, el grito de la Villa de los Santos, la situación de la ciudad de Panamá y las áreas del interior, específicamente, como usted lo señala, rurales, estaban en un estado de colapso. Claro, casi en la edad de piedra. No había absolutamente ningún desarrollo, porque los funcionarios españoles habían relegado al criollo nacido en América de los puestos principales de poder. Habían los virreyes, los gobernadores y algunos que habían nacido en el Istmo de Panamá, sobre todo José de Fábrega, había sido cómplice de las injusticias que la corona española había cernido sobre las poblaciones rurales y la ciudad de tránsito. Pero eso, en ese momento, no hay que olvidar, uno, ya eran los últimos resabios del imperio, solamente quedaba en tierra firme Panamá y Guayaquil. Es decir, ya el resto del continente estaba libre, o por lo menos lo estaban manejando estos criollos
españoles pues nacidos en el continente. Bueno, es que el Istmo de Panamá entra tardío a la independencia y eso tiene una explicación. Mientras Bolívar, O'Higgins y San Martín iban hacia el sur, se batían a tiros con el ejército español, los sectores económicamente poderosos de la ciudad de Panamá le dieron la espalda a las luchas independentistas, porque la corona española dicta un decreto para el libre comercio en el Istmo de Panamá entre las ciudades terminales de Panamá y Colón, lo que implicaba que los comerciantes con Panamá y Portobelo, que Colón no existía en ese momento. Exactamente, primero era las ciudades de Panamá y Portobelo, y dicta ese real decreto donde ellos tienen la posibilidad de comerciar con todas las regiones del mundo. Y eso lo que trae como consecuencia es que los comerciantes de la ciudad de Panamá, viendo y las consecuencias que eso económicamente iba a ser rentable para sus intereses, entonces le dan la espalda a las luchas independentistas de Sudamérica y que siguen con el proyecto económico de acumular riqueza en las ciudades terminales. Y por eso mucha gente no entiende por qué los gritos de Pocrí, de la mesa, exacto, de las tablas, porque, y aquí es algo que yo creo que vale la pena que nosotros entendamos, ¿desde cuándo vienen esas luchas en contra del centralismo excesivo que hay en Panamá? Desde ese momento, por eso cada movimiento se fue haciendo independencias parciales, pues tratando de jalar a la metrópoli hacia este proceso independentista. Eso se dio antes de 1821. Tenemos el panorama, el Istmo de Panamá. 10 de noviembre, los sectores campesinos y pequeños propietarios, ¿no? Estoy excluyendo a los terratenientes. Los terratenientes no estaban de acuerdo con la independencia. Bueno, eran los que estaban el ganado para todas las tropas españolas que estaban en Guayaquil cercadas. Sí, y sobre todo el latifundio veragüense, que era un latifundio muy fuerte, estaba en contra de... que sigue siéndolo. Sí, en contra de la independencia. Uno de los grandes representantes del latifundio veragüense era José de Fábrega. José de Fábrega era el comandante o el general que dirigía la tropa española, siendo él ismeño, haber nacido en la ciudad de Panamá. Y cuando se da el movimiento de independencia, se lleva a cabo un cabildo abierto y donde declaran a Segundo de Villarreal el comandante o el coronel que va a dirigir los destinos de el Istmo de Panamá, y con el punto esencial de que ellos establecen que nos vamos a convertir, o lo ideal es llevar al Istmo de Panamá a un sistema republicano como vive la Gran Colombia en ese momento. En Colombia, en Sudamérica, se da estas independencias por estos grandes caudillos, sí, pues, Bolívar, San Martín, O'Higgins, Sucre. En México es una revolución popular la que lleva, ¿no?, el padre Hidalgo, Morelos. Sí. Aquí, ¿por qué ninguna de nuestras dos independencias tiene un héroe, eso literario, que la propia literatura, el imaginario colectivo ha creado, pues, un héroe que podamos decir un padre de la patria? Esta independencia española es una independencia totalmente anodina, y 3/4 partes tiene lo de la independencia, la separación con Colombia. Bueno, sí hay, pero creo que la figura no se le ha dado el mérito correspondiente. Segundo de Villarreal, aquí están las actas de independencia. Tengo todas las actas de independencia o de separación, como le quieran denominar. Y en el acta santeña establece que Segundo de Villarreal es el líder, pero no estamos reconociendo a Segundo de Villarreal, y no le estamos dando los méritos a Segundo de Villarreal en la actualidad. Le estamos dando los méritos quizás a otras figuras que no tuvieron la trascendencia de él. Y en la ciudad de Panamá tenemos el movimiento liderizado por Mariano Arosemena, Blas Arosemena, que eran los comerciantes de la zona de tránsito. Ahora, vamos a ver el panorama de 1821. Tenemos un sector campesino, pequeños propietarios que llevan a cabo el movimiento
en la Villa de los Santos y elaboran 99. Un acta de independencia. Tenemos otro sector que es el de los comerciantes de la zona de tránsito, donde están las personas que le mencioné, Mariano Arosemena y Justo Arosemena. Mariano Arosemena tiene es considerado uno de nuestros primeros historiadores y tiene una obra que se llama Apuntamientos Históricos. Y uno leyéndola muy calmadamente, él tiene unos párrafos que a mí me ha llamado mucho la atención. Y esos párrafos quizás han pasado desapercibidos en el análisis histórico. Dice, con respecto a los santos, es un movimiento irregular y deficiente. Mariano Arosemena y los comerciantes no estaban de acuerdo con el movimiento santeño. Solo ese párrafo define que los comerciantes no le iban a dar la oportunidad a los sectores campesinos que llevaran a cabo la independencia, porque además era una lucha de poder 99. Político y una lucha de poder económico. Llegando a los santos, la heroína por antonomasia, Rufina Alfaro. Realmente el personaje existe, porque se ha buscado el acta de bautizo, no se encuentra, y es una persona casi perdida en las nieblas del tiempo. Bueno, la historia tiene un sentido, la historia científica tiene un sentido. Hacemos la historia en base al documento, en base a la prueba. Si no tenemos el documento no podemos probar nada. Yo puedo decir ahora mismo que yo soy familiar de Simón Bolívar, porque soy Palacio. Claro. Y Simón Bolívar era Palacio. Era Palacio. Pero yo que me acerco a eso. Claro. Y si sigo insistiendo y presento documentos, entonces sí puedo ser familiar de Simón Bolívar. Pero en este momento no puedo demostrarlo. Claro. Y la historia científica se demuestra a través de los documentos. Pero hay otra parte de la historia que es la historia oral. Y también la historia de las mentalidades, que son corrientes, sobre todo nuevas en Panamá, la historia de las mentalidades. Pero la historia oral es la que da elementos a la historia documental y establece el panorama de una historia no escrita y no narrada. Si nos vamos a Rufina Alfaro, no en esta acta, donde están el acta de independencia de los santos, no aparece el nombre de ella. Bueno, ella aparece más allá de la mitad del siglo XIX. Es decir, los años posteriores a la independencia he tratado de buscar documentos donde se hable del grito y no aparece nada. No, es que no solo esa parte, sino en todo el siglo XIX, que se han investigado todas las gacetas oficiales del siglo XIX. No existe, y en los periódicos del siglo XIX, yo me he adentrado a algunos periódicos, no a todos, porque eso es una tarea titánica, pero no aparece el nombre de Rufina Alfaro, en ningún periódico la mencionan. Y ahora estamos con el balance si esa persona existió o no existió. Bueno, un poco lo que pasa con este indio Bay, que se le llamó Bayano, porque venía de la tribu Bay, Peripillo, es decir, sí existió, pero casi se les pone como una necesidad urgente de un país emergente de conseguir héroes antes de su independencia. Bueno, yo creo que sí, en cierta forma lo tenemos héroes. Pero creo que hemos sido muy egoístas con los héroes y hemos transformado en personas que no son héroes en héroes. Y Bayano tiene un mérito porque fue igual que Urracá, Natá también, París también. Antantara. Pero ¿por qué de todos estos caciques que le hicieron la lucha a los españoles solo resaltan 2 o 3? No. Bueno. Porque la historia la escribían los cronistas españoles. No existía ningún indio que podía levantar un acta. Aquí no había un Popol Vuh. No había nada. Entonces, como lo dijo mi querida doctora Reina Torres de Arauz, que me dio clases de antropología en la universidad, ella una vez en un escrito que nos dio a estudiar en la universidad me dice: la historia lo escriben los vencedores. Y si tú eras indio y letrado, no podías comunicar tu tradición. La población, y perdone que me entienda en esta parte que quizás no tiene mucho que ver, las poblaciones de las indígenas del interior, Natá y las provincias centrales eran, según los estudios arqueológicos, eran poblaciones inmensas, con una población indígena que fue barrida por el coloniaje español durante la conquista y fueron sacrificados. Ahora, al punto concreto de Rufina Alfaro no hay documento, pero existe una historia oral. Ahora bien, los santeños tienen una actividad
el 10 de noviembre en diferentes sitios del país, de Panamá, donde ellos manifiestan, incluso en San Miguelito, ellos hacen un acto protocolar y le dan a una persona que ellos consideran que tiene los méritos una condecoración Rufina Alfaro, porque ellos siguen considerando pues que la historia oral o la transmisión de los datos a través de familiares, ellos creen en Rufina Alfaro, pero desconocen a Segundo de Villarreal. Entonces ahí donde está la situación. Creamos un personaje, hay un personaje, muchos considerados como un personaje mítico, pero desmeritamos a Segundo de Villarreal, que fue el que firma el acta de independencia. El caso de la Malinche nuestra, que es la Anayansi. Sí, de Cortés. Y, ¿sabes? Con Anayansi. Otro personaje pues salido. Que Anayansi jamás existió. Eso fue una fábula. Octavio Méndez Pereira. Eso fue una. Me agrada, a mí me encanta, porque yo me leí El Tesoro del Debate como 4 veces. Sí. Porque él decía que. Me voy a ir para otro lado. Sí. Anayansi estaba pilando maíz dentro de un palo de mango, enamorada del conquistador Balboa. El palo de mango, el mango no existía. Lo trajeron en la India. Lo trajeron en la India y el pilón no había llegado de África. Claro. Entonces todos estos elementos que se van construyendo entran literarios, entran a la historia y convierten la historia de ficción o la historia mitológica o de mito en una historia real. Y esa es la confusión que tenemos ahora mismo en Panamá. Pero es como, reitero, incluso el acta de independencia de Veragua es del 1 de diciembre. Es decir, posterior al 28 de noviembre. Posterior al 28 de noviembre. Y es un acta que me parece una de las más conservadoras del 10 y la del 28. Es la de la mesa. Porque la mesa está en el acta de independencia mesana. Sí, porque ellos estaban dominados por los terratenientes. Y los terratenientes estaban en contra total. Los terratenientes veragüenses, y ellos se tienen que sumar al movimiento de independencia, porque José de Fábrega, que era el coronel de la tropa española que logra la independencia, él manda algo muy importante, manda a 2 emisarios a la Villa de los Santos para que convenzan, y los santeños dicen no nos vamos a rendir y aquí vamos a mantener este puesto que sea la punta de lanza hacia la independencia hacia la ciudad de Panamá. Pero cuando se concreta la ciudad de Panamá, José de Fábrega, miembro del latifundio veragüense, lo que hace es saltar de posición de defensa del ejército español y queda como comandante en jefe de la República. Bueno, a ver si esto ayuda también a despejar un poco la historia, que sabes que esta historia nosotros, sobre todo el siglo XIX panameño, que es tan rico, se estudia muy poco. El problema con la historia de Panamá del siglo XIX es que no tenemos los archivos correspondientes. Si necesitas estudiar las décadas del 20, tienes que ir a Colombia. Antes de el 20 tienes que ir a los archivos de Indias de Sevilla. Y yo no tengo plata para ir para allá ahora mismo. Pero es que lo interesante, profesor, es toda la inmensa literatura, por ejemplo, de Buenaventura Correoso, un hombre que realmente era un intelectual de exportación. Sí. Juez del crimen en el incidente de la tajada de Sandía del 15 de abril de 1856. Así es. Entonces sí teníamos líderes. Creo que sí tenemos líderes, no creo, no, estoy convencido de que tenemos líderes y hay que darle su puesto correspondiente en la historia nacional. Así es, profesor Rommel Escarreola, historiador Rommel Escarreola Palacios. Y bueno, antes de pasarte el comando acá, Joel, quiero recomendar, Joel me mandó aquí el libro, una portada del libro Historia de Panamá, escrita por Ernesto J. Castillero, que es uno de los historiadores más reconocidos del patio. ¿Ok? Y también yo personalmente les recomiendo el libro Dominio y Sociedad en el Panamá Colombiano, escrito por Alfredo Figueroa Navarro. Repito, Dominio y Sociedad en el Panamá Colombiano. De hecho, tengo el material aquí en PDF, hablando de historia. ¿Querías decir algo? Agradecerle la sintonía hasta Costa del Este a la señora Milagros, allá que está también reportando sintonía desde esa área de la ciudad. Ok. Así que todos los sectores de la sociedad panameña escuchándonos, de los lugares más encopetados, y eso nos complace mucho.
Antes de que se acabe el programa, faltan 12 minutos, yo quiero decir algo que me comentaron algunos institutores, sobre todo de la Fundación Instituto Nacional, porque quiero desmitificar a otro gran ícono, pero esta vez panameño, me refiero, y muchos me van a tirar piedra, pero no importa, yo tengo que hacer honor a la historia, antes de yo irme de aquí, de esta cabina y de este programa. La figura que ha sido mitificada, bueno, aparte de Bolívar, acá en Panamá, entre nosotros los panameños, la figura de Omar Efraín Torrijos Herrera. ¿Y por qué digo Omar Torrijos? Yo sé que muchas cosas, él hizo muchas cosas buenas y todo, pero yo quiero decirle a los panameños que si hay que buscar un héroe, y así como decía el profesor Rommel Escarriola, ¿no? Que no hay héroes así preponderantes, pero para mí sí los hay. Y son los valientes, y yo voy a buscar el audio del aplauso, porque yo sí le voy a dar un aplauso, aunque sea virtual, a esos valientes aguiluchos del Instituto Nacional de Panamá, que en 1964 se enfrentaron al ejército más poderoso del planeta Tierra, al ejército de los Estados Unidos, sin más armas que la verdad. Hay una canción de Rubén Blades, una letra, creo que se llama Muévete, se llama el libro el tema de Rubén, y parte de la letra dice: no hay bala que pueda acabar con la verdad. Y la verdad estaba del lado de los institutores, porque ellos estaban reclamando algo justo, que era la izada de la bandera panameña junto a la estadounidense en las escuelas, en los hospitales y en ciertos lugares. Y digo esto porque los mismos institutores me han dicho, y me lo dijeron este año, cuando yo caminé con ellos en aquella marcha. Por cierto, los invito para el 9 de enero del 2019, a las 9 de la mañana, ahí en el instituto, caminen con los institutores y pregúntenles sobre esa historia que ocurrió. Pero que esa sangre que se derramó el 9 de enero de 1964 propició que se revisara el tratado Bunó-Varila de 1904, el tratado que ningún panameño firmó. Luego se firmaron unos documentos llamados 3 en 1 en 1967, y luego se firmó la declaración Taft-Kissinger de 1973, que fue la preparación y la antesala a lo que ahora conocemos los tratados Torrijos-Carter, y que cierto personaje, disque presidente, tuvo la osadía allá en las Naciones Unidas de decir: damos gracias al señor Carter, como si Torrijos no hubiera firmado nada, como si Torrijos no hubiera existido, en un claro desconocimiento, yo diría intencional, de la historia, y un insulto a nosotros los panameños, porque si bien es cierto, Torrijos no es de que el santo o la gran panacea o qué te puedo decir, no es un angelito, ni mucho menos, pero por lo menos el hombre hizo el intento por recuperar para Panamá el canal. Y digo esto porque los institutores me comentaron algo este año que yo no sabía, y ellos me lo contaron. Me dijeron: señor Rojas, nosotros nos reunimos con Torrijos, fuimos donde Torrijos para decirle, señor Torrijos, porque ese tiempo él no era general todavía, él era si acaso capitán, mayor, qué sé yo, pero él no era general en ese tiempo, estamos hablando del 64. Y convencieron a Torrijos para que se metiera en el barco nacionalista, en la lucha nacionalista por el tema de la recuperación del canal de Panamá para Panamá y los panameños. Omar Efraín Torrijos Herrera no estaba interesado en la lucha. Y fueron los institutores los que metieron a Omar Torrijos en ese barco. Y entonces Torrijos retoma la lucha nacionalista, que culmina a las 12:30 del mediodía del 31 de enero de 1999. Llego a esta fecha porque para mi concepto, ya que se está acabando el programa, para mi concepto, si tenemos que buscar una verdadera fecha de la independencia de Panamá, para mí es el 31 de diciembre de 1999, cuando la última estaca yanqui es sacada, es arrancada de la antigua zona del canal, y entonces nosotros los panameños pudimos respirar un poquito de libertad, un poquito, porque lastimosamente, como dijo Torrijos cuando firmó los tratados en 1977, aquel 7 de septiembre del 77, cuando dijo que estábamos bajo el paraguas del Pentágono,
pero lastimosamente los que detentan el poder en la actualidad nos están poniendo dentro de la boca del dragón chino, del dragón rojo de China. Tengo que decirlo así de esta manera. Y estoy parafraseando a Torrijos porque precisamente, y yo me acuerdo de ese video que todavía circula por allí por el YouTube, cuando él dijo esa frase, que estábamos bajo el paraguas del Pentágono, pero nos zafamos del Pentágono, o del paraguas del Pentágono estadounidense, y ahora nos quieren poner dentro de la boca del dragón rojo de China. Entonces estamos saliendo de una para meternos en otra. Y entonces yo pregunto, ¿qué pasó con la canción Colonia Americana No? ¿Qué pasó con esa canción? Ahora, ¿qué tenemos que decir? Colonia China No. Entonces, estas son las situaciones que yo me pongo a pensar, yo como panameño, tanta sangre que se derramó en este país, tanto que se sufrió para poder que tuviéramos un mínimo de respiro, pero vienen estos señores, por el hambre de dinero que ellos tienen, por el hambre de hacer negocio, nos han llenado el país de personas foráneas, sin importar las infraestructuras, sin importar si en Panamá tiene los hospitales, tiene las escuelas, tiene los transportes adecuados para recibir a tanta gente, porque esto es un intento de desestabilizar a este país. Y yo lo veo como una conspiración, así como están haciendo con Estados Unidos en estos momentos, con esa caravana famosa, patrocinada por George Soros y los Illuminati que controlan este planeta. Así mismo quieren hacer con Panamá y todos aquellos países que se oponen a los designios de la ONU. Llámese ideología de género y todas esas barbaridades que ellos quieren predicarle al mundo y quieren inducir a la niñez a que se vaya a conductas sexuales totalmente aberrantes. Entonces, como aquí hay la mayoría de los panameños o son católicos o son evangélicos, se han levantado en contra de todos estos designios de la ONU, y como Panamá se ha opuesto a esto, ahora nos están metiendo este tema de la migración. Nos están metiendo todos estos temas, todas estas presiones. Ahora Estados Unidos ya dejaron de circular los billetes de $1 para meternos las moneditas estas disque Martinelli y JMJ y todas estas cuestiones raras. ¿Por qué? Porque Panamá está resistiendo a todas estas presiones del nuevo orden mundial, pero lastimosamente aquí en Panamá hay personas disque panameñas que se están prestando para ese nuevo orden mundial y para lo que dicen estas élites oscuras que hay que hacer con Panamá. Ya faltan pocos minutos para terminar el programa, pero yo no quería terminar este especial de la historia de Panamá, de la breve historia de Panamá, porque realmente yo tendría que hacer varios programas aquí. Tenemos que hacer un mes completo o más inclusive, pero quería tocar algunos conceptos erróneos y algunas cosas para ya callar definitivamente ciertas bocas por allí que andan diciendo mentiras con respecto al llamado, entre comillas, Libertador de América. Es por eso que yo quería hacer el programa esta noche, ¿ok? Así que ya nos quedan unos 2 minutos, así que le voy a pedir al compañero Joel que se despida. Sí, cómo no, bueno, solo queda agradecer la sintonía a todos los oyentes y también invitarlos para el día de mañana, ¿no? En el martes de misticismo de las religiones y misterios, ¿no? De lo que es las religiones, ¿no? Correcto. Con el tema el origen de las fiestas de fin de año. Bueno, ese es el tema. Ya ese es un tema un poquito más light, porque sinceramente sí, ya los programas anteriores ya yo estaba bastante estresado, inmediatamente me tiene estresado. Voy a tratar de leer un minuto a todos estos que me están chateando, que me están pidiendo buen cierre. Muchas gracias a todos ustedes. Lastimosamente tuve un percance acá con la pantalla, así que mándenme chat acá al final del programa para mandarles el libro, y entonces nos escuchamos mañana en otra edición de el programa Enigmas 507, así que bueno, estamos esperando la despedida del programa ya para cerrar, y entonces los esperamos mañana pues con ese tema que me está comentando Joel Maure. Sí. Así que sin más nada que decir, me despido de ustedes y nos escuchamos mañana en otra edición de Enigmas 507 aquí por la FM 99.